Gracias te damos por este día, por un día más estar aquí y poder dar nuestra gratitud a ti. Te damos las gracias por poder levantarnos, por poder ver las maravillas que tú creaste, Padre. Y queremos que este día no sea como un día más, sino que sea un día en el que podamos estar cara a cara contigo y podamos comunicarnos íntimamente contigo, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, a los que no han podido venir. Dales tú ese descanso, esas vacaciones merecidas en sus vidas. A los que no las tienen también, dales el descanso que merecen, Padre. Te damos las gracias por la oportunidad de un día más poder abrir los ojos y ver tus maravillas. Gracias, Padre. Vamos a alabarle. Si a veces pensáramos lo que cantamos en sus canciones. Esta semana ha sido una semana bastante difícil porque no sabía qué mensaje transmitir. Y la verdad que no sabía las canciones y es como una afirmación que el Padre me estaba dando, ¿no? Diciéndome tranquilo, que está bien. Así que nada, antes de empezar vamos a dar los anuncios. No sé si Johnny los tienes por ahí. Dame un segundo. Gracias, chicos. Luego. Como queráis. Bueno, domingo de celebración. No hace falta que lo leáis porque ya estáis aquí, así que que lo sepáis. Tenemos el fin de semana de septiembre, ¿vale? Fin de semana en familia, ¿vale? Del 4 al 6 de septiembre. Va a ser un fin de semana movidito y que va a estar dando el mensaje Juan Varela y su mujer y Tiel, ¿vale? Van a estar en las iglesias de Gijón el viernes de 6:30 a 8:30, ¿vale? En la Asamblea de Dios de la calle Río Narcea. El sábado en Avilés va a ser por la mañana y por la tarde, ¿vale? De 11 a 2 y de 4 a 6:30, ¿vale? Tenéis menú por si queréis reservar para poder comer allí y estar allí el día entero, ¿vale? Y el domingo aquí en Peniel de 11 a 2, ¿vale? No te lo pierdas, va a ser una bendición. Luego tenemos nuestro retiro, que está en octubre, ya queda poco, ya está ahí, del 2 al 4 de octubre. No dirás que no te hemos avisado con tiempo, llevamos todo el año diciéndolo. Así que apúntate, inscríbete, vete cogiendo tu plaza. El título es Venga a tu reino y va a ser un tiempo bonito en el que vamos a estar en familia, en el que vamos a poder compartir. No te lo pierdas. Luego tenemos un retiro de jóvenes y valientes, SEMA, del 2 al 4 de octubre. Es también el fin de semana del retiro, ¿vale? Aquí lo que pasa que las edades es de 13 a 26 años, así que si tienes más años no me pongas la excusa, ¿vale? De no ir al retiro. ¿Vale? Mandó mucha información de este retiro a Infopeniel, así que ahí tenéis un desglose de lo que va a ser el retiro, ¿vale? Y luego, el 12 de octubre, tenemos tenéis las mujeres en el Hotel Silvota, frente al espejo, ¿vale? Dado por Missy Valdez, en el Hotel Silvota, ¿vale? El día 12, por 20 euros os incluye el lunch también, o sea, que para estar todo el día ahí, ¿vale? Así que, bueno, tenemos un mes de septiembre bastante movidito.
No sé si Gustavo querías hablar un poco de la cajita. ¿Eh? Ah, un vídeo. Sí. Y vente, si quieres. Lo pusieron en una tumba. Lo metieron en el sepulcro. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús venció a la muerte. Para que podamos tener una vida nueva en Él. Entonces el gozo en sus rostros no se trata solo de darles cajas, sino de llevar el evangelio a los niños. Queremos que los niños del mundo sepan que Dios los ama, que se preocupa por ellos. Cada caja es una oportunidad para hablarles de Jesucristo. La misión de Operation Christmas Child es usar un simple regalo como plataforma para compartir el evangelio. Esta zona fue devastada por un huracán reciente y acabamos de realizar una distribución de Operation Christmas Child. Esto es lo que más me gusta. Dios te ama. Gracias. Voy a escribirles una pequeña nota para que sepan que Jesús los ama. ¿Crees que a alguna niña le gustaría esto? La misión de Operation Christmas Child se trata de enseñar a tus nietos y a tus hijos la importancia de dar. Jesús te ama. Con cariño, Georgia. Cada caja necesita ser bendecida con una oración para que los niños conozcan el evangelio en el nombre de Jesús. Estas cajas van a algunos de los lugares más difíciles del mundo. Viajarán por mar, camión, tractor y camello. Esta caja de regalo llevará el evangelio a todos los rincones del mundo. La misión de Operation Christmas Child llegó a la selva amazónica de Perú. A través de esta sencilla caja de regalos, el evangelio puede tener un gran impacto. Enseñándoles el amor de Jesús significa vida para sus familias, esperanza para el futuro de su comunidad. Después de recibir una caja de regalos, los niños son invitados a nuestro programa de discipulado de 12 lecciones, La Gran Aventura. Gracias a las clases de discipulado, estos niños serán agentes de cambio en sus comunidades. Fue un incendio y se me quemó mi casa completamente. Eso no se lo doy a nadie, porque es algo muy feo. Fui feliz cuando me regalaron una cajita. En esa cajita venía una libretita, venían lápices y fue mi primer regalo que me dieron en el momento que más necesitaba. Gracias al curso La Gran Aventura, he aceptado a Dios como mi salvador personal. Aprendimos a conocer a Dios y a compartir el evangelio con los demás. Ahora mis hermanas, mi papá y mi mamá van a la iglesia conmigo. Dios, gracias por lo que has hecho por mí. Esta es nuestra misión. No se trata de la caja de regalo, se trata de Jesús. Jesús ha venido a darles luz y nuestra oración es que esta gloriosa luz del evangelio fluya entre las naciones. El Espíritu del Señor lo está haciendo de nuevo. Estamos llevando el evangelio hasta los confines del mundo. Y queremos que cada niño escuche el evangelio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿No es asombroso? Es muy importante que estos niños escuchen que Cristo vino a la tierra por ellos. Sigan empacando estas cajas y continúen orando por estos niños. No podríamos hacer esto sin ustedes. Que Dios los bendiga. Buenos días. Como vieron el video, estamos ahora desde la semana pasada, estamos literalmente con la cajita ya, anunciando que el 19 de septiembre va a ser el lanzamiento de la cajita aquí en Iglesia Peniel a partir de las 6 de la tarde. Lo que me llamó la atención de este video, bueno, vamos a tratar de traducirla al español. La otra semana hablábamos de las cantidades, las cajitas, o ustedes me han escuchado cuántas cantidades este año fueron, ¿no? 12 millones, tal, y eso uno se queda, wow. Pero escuchar, como yo les decía la semana pasada, están bien los números y tal, pero escuchar que el poder de esa cajita, como les dije la semana pasada, no es una cajita nada más, salva familias y está comprobado en el video. Cuando yo vi este video yo me quedé, y a mi Dios gracias, porque uno está para eso, ¿no?
si Dios lo permite, llevar su mensaje, como dice, donde no entran misioneros, la cajita está entrando con el poder de Dios. Yo les animo, y a los que nos están viendo por redes sociales, involucrarse en este proyecto, porque este proyecto es llevar la palabra de Dios a los lugares más remotos de la tierra. Entonces, de nuevo la invitación, el 19 de septiembre a partir de las 6 de la tarde vamos a estar aquí en Peñiel, en Asturias, lanzando este nuevo año la cajita, y si Dios permite, como nosotros, a ver si este año podemos sacar 100 cajitas por cada iglesia. Es increíble verlo de Chile mismo. Yo, wow, cuando vi ese video, créanme, hasta se me fueron las lágrimas cuando vi la primera vez ese video. Ese es el impacto de que una persona hace una cajita para un niño y una familia. Eso, acuérdense, es el impacto de una cajita que Dios está mandando. Llévese en eso. Les digo que eso es increíble verlo. Y bueno, es todo, Rubén. Amén. El proyecto de la cajita, como veis, es un proyecto muy intencional en el que no hay vuelta atrás. Vamos por ríos, mar, aire, tierra, no se interpone nada. Hay mucha gente detrás de esto para que salga adelante y estamos viendo la mano de Dios, así que a ver si este año, cada año nos superamos y nos podemos involucrar un poquito más. Bueno, vamos a pasar la ofrenda. Un voluntario. ¿Qué es, Samu? Vente para acá. Para que no te me duermas, así te despiertas ya. Señor, te damos las gracias por poder estar aquí y por poder ofrendar para mantener la obra, Señor. Te presento los diezmos, te presento las ofrendas de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el mensaje de hoy es un mensaje que me costó bastante, es un mensaje bastante duro, pero Dios llevaba tiempo poniéndolo en mi corazón y bueno, hoy somos poquitos, me siento así como en casa, esto parece casi una célula. Así que el mensaje se llama La batalla por tu salvación, Getsemaní. Vale, si queréis abrir la palabra en Mateo 26, capítulo 36. Vamos a ver Mateo y Lucas, ¿vale? Porque voy a mezclar los dos. Como sabéis, los evangelios dicen lo mismo de una perspectiva diferente. Si tenéis, me decís y empezamos. Vale, dice la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo otra vez.
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo por tercera vez y oró, diciendo las mismas palabras. Entonces vino y le dijo a sus discípulos: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos a leer también Lucas. Vale, pone: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la tuya, mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, y cuando en agonía oraba más intensamente, era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Antes de profundizar en el mensaje, quiero hacer una introducción del momento, ¿vale? Daros cuenta que Jesús había ido a Jerusalén a celebrar la Pascua con sus discípulos, ¿vale? La Pascua es digamos que es una fiesta, una conmemoración de las más importantes de Jerusalén para los judíos, ¿vale? Lo llaman el Pesaj, ¿vale? Es una fiesta que para ellos es una fiesta sagrada, ¿vale? Todos los años, cada año, incluso hoy, se reúnen en Jerusalén para celebrar esa fiesta. Los judíos de todo el mundo apartan esos días y se van a Jerusalén para celebrar esa fiesta, para estar con sus familiares, con sus amigos, ¿vale? Es una conmemoración, ¿vale? Y Jesús estaba allí, se fue con sus discípulos a celebrarlo, ¿vale? Y yo cuando cuando me pongo a leer para preparar, me hago muchas preguntas, ¿no? Y este pasaje tan cortito de 7 versículos es como, tiene tanta información que podríamos estar aquí hasta, bueno, no vamos a estar hasta mañana, vamos a estar un ratito, pero que tiene mucha información, ¿no? Y yo me preguntaba, porque Jesús no tenía en casa ni tenía nada allí, ¿no? ¿Cómo encontraron un lugar, ¿no? Porque ellos, cuando se movían de un lugar a otro, pues siempre les prestaban una casa o les prestaban un lugar. Sus discípulos conseguían rentar algo para poder estar, pero date cuenta que esa fiesta hace que se multipliquen los habitantes de la ciudad pues por 5 o 6 veces. O sea, imagínate, Jerusalén es chiquitita, pues en condiciones normales, pues imagínate cuando la fiesta, ¿no? Lo que eso conlleva, pues imagínate, hoy en día, pues los altos alquileres, altos pagos para dormir unos días, porque hay mucha demanda de gente, ¿no? Pero Jesús y sus discípulos de alguna manera encontraron un lugar, el aposento alto, donde celebraron la cena, ¿no? Esa cena, ese lugar seguramente fue suministrado por algún amigo, porque Jesús tenía otros discípulos no mencionados en la Biblia, ¿vale? Y tenía amigos. Entonces yo creo que ese era un lugar de un amigo o un discípulo que les había prestado para pasar el día, ¿no? Entonces, esa noche era una noche movidita, ya era una noche en la que estaban sucediendo muchos acontecimientos, ¿vale? Jesús estaba cenando con los 12, les mostraba lo que iba a suceder, pero él habló de la negación de Pedro, habló de traición de Judas, ¿vale? Le lavó los pies para demostrar la humildad que tenía. Pero él solía, cuando visitaba ese lugar, solía acercarse a un sitio, a un huerto. Ese huerto se llamaba Getsemaní. En Lucas 22:39
nos dice que era su lugar favorito, uno de sus lugares favoritos. O sea, que es un lugar que él, cuando iba allí, frecuentaba con sus discípulos solo, ¿vale?, para estar en comunión con el Padre. Ese huerto no estaba situado en la propia ciudad, estaba un poco apartado. Por eso yo creo que le gustaba ir ahí, porque no tenía el bullicio de la ciudad, no tenía los ruidos. Él estaba allí tranquilo, tenía paz y tenía su momento de intimidad con el Padre, ¿no? Entonces, ese huerto, llamado Getsemaní, también llamado lugar santo en el Nuevo Testamento, significa prensa de aceite o lagar de los olivos. Es el lugar donde se prensan las olivas, ¿vale?, para hacer el aceite de oliva. El sistema era como una piedra con forma de recipiente en la que se echaban las olivas y se prensaban con una tapa de madera o una rueda que las aplastaba, y de ahí salía el aceite. Y el sistema que tenían en esa época de prensar el aceite era en 3 prensas. Una primera prensa, que era el aceite más valioso, ¿vale?, era el aceite puro, el que llamamos hoy aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Ese aceite primero era el que más valor tenía para los agricultores, para los que se dedicaban a eso. Esa primera prensa era la que más dinero le daban a ellos, porque esa primera prensa era llevada a las sinagogas, a los templos. Pagaban muy bien por ella porque se utilizaba para santificar y para ungir, ¿no? Para ungir a reyes, para ungir a sacerdotes, a muchos hombres de Dios, como por ejemplo David, ¿no? Y luego teníamos la segunda prensa, ¿vale? Esa segunda prensa ya no era de tanta calidad el aceite, y esa la usaban para hacer especias, perfumes, jabones. Bueno, incluso hoy se hace así también, ¿vale? Y luego la última prensa la utilizaban como combustible para encender las lámparas y para antorchas, para eso, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Qué casualidad que Jesús, el último día, accedió a ese huerto cuyo significado significa prensado. Prensa. Ahí Jesús iba a ser prensado, iba a ser triturado por el Padre para tomar una de las decisiones más importantes de su vida y de la nuestra. Voy a leeros los primeros versículos de Mateo, ¿vale? Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar, Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan, ¿vale? Se adentró comenzó a entristecerse y a angustiarse en mala manera. Es decir, él fue al huerto porque era un lugar frecuentado por él a orar con todos los discípulos, ¿vale? Pero cuando llegó a la entrada, dijo: quedaos aquí y orad. Y se llevó a 3. A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué se llevó a esos 3? ¿Qué pensáis? ¿Por qué de los 12? Bueno, 12, yo creo que ahí había 11, porque uno estaba en el otro lado vendiéndolo seguramente por 30 monedas, ¿no? O sea que ahí habría ya 11, pero de esos 11 se llevó a 3. A Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿no? Vaya 3. Imagínate, Pedro necio, Jacobo y Juan orgullosos. Pero estos 3 tenían algo que no tenían los demás, y es que eran muy necios, eran orgullosos, pero amaban a Jesús con todo su corazón. Y Jesús lo sabía. Entonces Jesús se dice que los dejó allí, ¿vale? Cerca, a tiro de piedra, ¿vale? Y Jesús estaba muy angustiado porque el Padre quería comunicarse con él,
Cuando Jesús llegó y los dejó a tiro de piedra, él se arrodilló y empezó a hablar con el Padre, ¿no? Él sabía que su muerte estaba cerca, porque lo sabía, pero había algo que no sabía. Había algo que el Padre le tenía que mostrar, le tenía que enseñar. Había una decisión que iba a cambiar el rumbo de la vida de cada uno de nosotros. Y Jesús, cuando estaba allí orando, Dios le mostró que tenía que beber de una copa, ¿vale? Y dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Yo no sé si entendéis el significado de la copa. A veces no paramos de repetir la cruz, la cruz, la cruz. Él murió en la cruz por nosotros. Pero la cruz no fue la decisión de ese acto. La cruz fue el resultado de una decisión que se tuvo en Getsemaní. La cruz fue el resultado externo de una decisión interna en ese huerto, ¿vale? Jesús estaba muy angustiado, ¿vale? Esa copa, en el Antiguo Testamento significaba el reflejo de la ira de Dios contra la humanidad, contra cada uno de nosotros. Esa copa era llena de tu pecado, del mío, del de cada uno de nosotros, del de toda la humanidad. Y esa copa no se podía vaciar. Esa copa tenía un precio. Y era la ira santa de Dios. Esa ira reservada para cada uno de nosotros el día del juicio, ¿vale? Jesús no era un cobarde. Él no tenía miedo a la cruz, no tenía miedo a los clavos, tenía miedo a la copa. A él le daba igual que se rieran de él, que le azotaran. Estaba preparado. Jesús no tenía miedo. Veces antes quisieron apedrearlo. Él no tenía miedo al hombre, pero sí tenía miedo a esa copa. Cuando Dios le presentó en esa primera oración la copa, para él fue un choque como si un camión te da y emocionalmente sus emociones saltaron por los aires. Vale, tú imagínate tú cómo te sientes cuando cometes un pecado. Te sientes mal, te sientes triste, que has fallado, ¿vale? Pero tienes la oportunidad de arrepentirte y seguir, ¿no? Pero ese peso que tú cargas con ese pecado, imagínate Jesús cargando todo el pecado de nosotros. La mochila era muy pesada. Era muy pesada. Escúchame bien, no estamos hablando de ti y de mí. Que nos apartamos de la presencia de Dios cuantas veces queramos, con nuestro pecado, con nuestras acciones, con un pecado que cometemos habitualmente y sabemos que está mal y lo seguimos haciendo. No se trata de nosotros. Se trata de Jesús. Santo, limpio, 100% hombre, porque tenía emociones, y 100% Dios, pero que no interfería entre las dos. Él sentía como tú sientes. Él se apenaba, él lloraba. Esta noche lloró. Su corazón, sus emociones estaban, su carne, como la tuya y la mía, no quería probar esa copa. Porque esa copa representaba algo más que él no estaba acostumbrado. Esa copa representaba que cuando él la tomara, iba a perder la paternidad. Su padre se iba a apartar de él.
Tenía que caminar solo. No estaba acostumbrado. Él y el Padre tenían una relación tan directa que era un sentir. Y él no podía vivir eso. Él no quería perder la comunión con el Padre. Y dice que volvió, imagínate la información tan dura que le estaba dando su padre, que como hombre, como carne, volvió a donde estaban sus 3 amigos. Imagínate, con ganas de hablar con ellos, con ganas de sentir su apoyo, y se los encontró durmiendo. Yo cuando leí esta parte me imagino que, es una fiesta, la verdad, que en la que hay mucha celebración, se come mucho, se bebe mucho, y yo entiendo que estarían pues de llevar unos días, digamos, de celebración cansado, ¿no? Pero no estaban entendiendo el momento por el que Jesús estaba pasando. ¿Vale? Entonces Jesús va y le dice a Pedro: Pedro, ¿no has podido velar 1 hora? Eso no quiere decir que estuvo 1 hora de conversación con el Padre. ¿1 hora? ¿Solo 1 hora no has podido estar intercediendo por mí? Y ellos, pues imagínate, pidiendo disculpas, ¿no? Y Jesús volvió al huerto otra vez. Y volvió a orar intensamente. Esas emociones que él estaba sintiendo, sabía que no podían ser tratadas con una persona, él se las estaba entregando al Padre. Volvió al huerto y dice la palabra que estaba en agonía, oraba intensamente, o sea, era una máquina de orar. En Lucas nos dice que oraba tan intensamente que su sudor eran lágrimas de sangre. Ese síntoma, no sé si es un síntoma biológico, existen muy pocas personas, ¿vale? El sudar sangre. Muy pocas personas son capaces, porque 99% de las veces te entra un infarto y mueres. Pero ese síntoma es cuando tu corazón es llevado a tal nivel de estrés o de presión que bombea tan fuerte que hace que los vasos capilares se rompan y sude sangre. Imagínate el estrés y la presión que estaba sufriendo Jesús. Imagínate como hombre 100% no quería tomar esa copa. Él no quería. Pero Dios le estaba diciendo: hijo, si tú puedes hacerme el favor de tomar esa copa, yo puedo salvar a mi pueblo, puedo salvar a Rubén, puedo salvar a Samuel, a Andrés, a cada uno, pero solo si tú puedes tomar esa copa, yo puedo castigarte a ti para no castigarlos a ellos. ¡Fua! Y Jesús le dice: ¿y no hay otra manera? Tú que todo lo puedes, tú que hiciste los cielos, la tierra, no hay otra manera, tiene que haberla. Y Jesús ante esto vuelve otra vez y sale. Y se encuentra a los discípulos otra vez durmiendo. Cuando yo estaba leyendo y profundizando en esto, dije: durmiendo otra vez. ¡Fua! Esto me ilustró una enseñanza, que es que cuando tú estás viviendo tu Getsemaní, porque todos vamos a pasar por el Getsemaní, si no has pasado ya,
puede ser que lo estés pasando, o si no, estate preparado porque te va a tocar pasarlo. Y el Getsemaní significa que nadie se puede interponer en tu camino. Da igual a quién tienes al lado, a tu esposa, a tus hijos, todos te van a fallar. Ese momento es ese momento en el que Dios quiere tener un encuentro contigo y no deja que nadie interfiera en eso. Porque lo que Él tiene preparado para ti es único. Es único. No va a dejar que ni un pastor, ni un amigo, ni siquiera tu pareja, tu madre, interfiera. No lo va a dejar. Él te va a llevar ahí. Y créeme que si tú vas a querer estar arropado, Él va a hacer que todo lo que está a tu lado falle. Porque Él quiere ese encuentro contigo, porque es ahí donde Él va a sacar lo mejor de ti. Es ahí donde Él va a estrujarte para sacar aquello para lo que te ha creado, ¿no? Getsemaní significa que vas a tener un tiempo de soledad. Significa que es el lugar donde Dios te va a presionar porque te vas a encontrar con el Padre. Hay veces que Getsemaní es el lugar que cuando tú dices, ¿por qué me está pasando esto? No entiendes las cosas. Tu cabeza no es capaz, tus emociones, de buscar una respuesta lógica. Y tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Pues es porque Dios te va a llevar a un lugar. Y ese lugar es Getsemaní. Ahí mueres a ti, mueres a tus emociones, mueres a tu cuerpo. No importa tu cartera, no importa tu vida, no importa lo que estés pasando, no importa la edad, no importa nada, porque estás muerto. Y cuando estás muerto es cuando Dios se aprovecha de ti. Cuando te dice, así te quería ver. Para moldearte, porque eres tan vulnerable que dejas que Él te transforme. Y es ahí en Getsemaní donde tú y yo renunciamos a nuestra voluntad y a lo que queremos y dejamos que sea la voluntad del Padre la que se apodere de nosotros. Ahí es donde vas a rendir tu vida. Ahí es donde le vas a entregar todo lo que tú tienes. Es necesario. Porque nuestra carne es que no nos va a intentar evitar tomar de la copa. Pero Jesús estaba tan afligido que volvió otra vez a orar. Esa oración era diferente. Se fue por tercera vez y le dijo lo mismo. Le dice, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo beba, pero hágase tu voluntad. Ahí el silencio del Padre ya le estaba afirmando a Jesús que no había otra solución. No había otra manera. Y fue ahí donde Jesús, 100% hombre, decidió morir a su voluntad para obedecer la voluntad del Padre. Fue ahí, en esa tercera oración, donde Jesús te dio la oportunidad a ti, a mí y a todos de ser salvos. La cruz solo fue el reflejo externo de esa decisión.
Solo fue el maltrato del cuerpo, pero la decisión ya estaba tomada en Getsemaní. Ahí en Getsemaní es donde tu vida va a cambiar. Y empiezas a obedecer al Padre. La obediencia es algo que caracterizó a Jesús. Es algo que es una decisión que tuvo que tomar. ¿Obedezco al Padre o no obedezco al Padre? Tenía la oportunidad. Tú dime, ¿para qué fue Jesús a ese huerto? Si Judas sabía que él oraba en ese huerto. Judas fue con él a orar muchas veces ahí. ¿Por qué te crees que lo cogieron ahí? ¿Te crees que no podía salir? ¿Te crees que no podía coger a Pedro y a sus discípulos y decir, vámonos? Claro que podía. Pero eso es lo que haría tus emociones y tu voluntad. Pero el Padre no quería eso. El Padre quería que se entregara a Él. Este acto de obediencia, porque se trata de un acto de obediencia, es aquello de lo que nos tenemos que preocupar nosotros. De obedecer a nuestro Padre. Porque obedecer a nuestro Padre refleja el amor que tú tienes al Padre. No vale de nada todo lo que hagas en tu vida, en la iglesia, si no obedeces al Padre. No vale. Amar al Padre significa obedecer al Padre. Jesús esa noche obedeció al Padre. Y caminó solo. Caminó solo. Y eso era lo que más le entristecía a él, caminar solo hasta esa cruz y el momento en el que era eximido para que el Padre lo recibiera. Incluso hubo momentos que dijo, ¿por qué me abandonas? Wow. Y a veces nos quejamos por cosas que no tienen importancia y le damos un valor de todo esto. Yo me quedo con la obediencia. Jesús obedeció a su Padre y le entregó su vida para ser maltratado por la ira y que nosotros estemos aquí. Así que quiero que tú entiendas que obedecer al Padre es aquello lo que tienes que buscar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Quién tiene hijos aquí? Vale. Imagínate, yo tengo dos también. Imagínate que tú te levantas un día por la mañana, vas a tu trabajo y estás ahora en verano que tienes que trabajar y tus hijos no tienen cole, ¿vale? Y le dices a tu hijo, hijo, me voy a trabajar. Bájame a por el pan para que podamos cuando venga a comer juntos y comer de ese pan. Y se lo dices a uno, ¿eh? Y ese te dice, sí, papá, yo voy, no te preocupes, yo voy. Vas a la otra habitación y te encuentras con tu otro hijo. Y le dices lo mismo, hijo, me voy a trabajar, bájame a por el pan para que podamos comer juntos cuando vengamos. Y ese te dice, ¡fua! ¡Qué pereza! Estoy aquí en la cama tranquilito, ¡qué pereza! Pero tú te vas a trabajar y cuando vienes te encuentras el pan. Pero
Solo trajo uno de los dos, ¿vale? El hijo que te dijo, sí papá, yo voy a por el pan, se asomó, se levantó y vio que estaba lloviendo un día de Asturias normal y dice, que va, yo no me voy a mojar, no pasa nada, un día sin pan, ¿vale? Y el otro, que no quería ir, porque le daba la misma pereza que al primer hermano, se acordó de que su padre le había pedido algo y su padre estaba trabajando y se fue a por el pan y lo trajo. ¿Qué hijo obedeció al padre? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿no? Que no quería. Normalmente las decisiones que vas a tomar en Getsemaní son las decisiones que no quieres hacer. Son aquellas que no quieres. Pero ten en cuenta una cosa. Los hijos, los dos, estaban en la casa del padre. Estaban disfrutando de la casa, de la comida, del techo, de la cama. Hoy en día hay papás que cuando tú dices algo a tus hijos, en este caso, pues, o vienes y le regañas a uno, o los hay que dicen, no vamos a regañar, no vaya a ser que le afecte y le cause un trauma. Ponte a pensar. Hay muchos que dicen, ponte a pensar, ¿no? Pero quiero que entiendas esto. Estar en la casa del Padre te da acceso a todos los beneficios. Pero eso no quiere decir que el Padre te acepte. Que disfrutes de todos los beneficios de la casa no quiere decir que el Padre te apruebe. Que recibas todas las bendiciones de la casa, todo lo que tú le pides en sus oraciones, una casa, una esposa, hijos, un buen trabajo, y Él te lo da, pero eso no quiere decir que Él te apruebe. Las bendiciones de la casa del Padre se te dan por el hecho de ser hijo. Por ser hijo tienes derecho a todo, pero la aprobación del Padre se tiene por obedecer. La obediencia es lo que va a marcar el fruto y la recompensa que tiene el Padre sobre ti. Hay mucha gente que no entiende esto. Mucha gente que se cree que por aceptar a Cristo, bautizarse y venir los domingos ya tiene. Luego por semana hace su vida a su manera. Dios nos dice cómo debemos vivirla. Y no podemos romper las hojas que no nos gustan, ni quitarlas de aquí. No podemos. O pasarlas y no leerlas. No debemos hacer eso. Porque entonces estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Tenemos que buscar con más ganas ser aprobados por papá que ser bendecidos por papá. Tenemos que buscar con más anhelo el hacer la voluntad del Padre que tener todas esas recompensas que Él nos da. Jesús no quería tomar esa copa. No era su voluntad. Pero obedeció. Quiero que, Johnny, si puedes poner Mateo 7:21. Yo cuando estoy en momentos así que no entiendo las cosas, me leo este versículo y no sé a ti, pero a mí se me pone la piel de gallina. A mí me pone en mi sitio, pero rápido. Mateo 7:21. ¿Lo tenéis? Dice, nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no sé, pero se me pone la piel de gallina. Voy a traducírtelo al castellano o al asturiano para que lo entiendas. No todos los que estáis en la casa y recibís mis bendiciones estáis obedeciendo al Padre. No todos los que venís cada domingo, oráis, cantáis, ponéis la mano, os caéis, lloráis. No todos estáis haciendo la voluntad del Padre. Yo quiero que tú entiendas algo. Ese acto que hizo Jesús, llevar tu peso el mío, no es para tomárselo a la ligera. Mira tu corazón, mira tu alma. Esos pecados que decimos, es chiquitito, una mentira chiquitita. Para conseguir algo, ¿no? Acuérdate de ese momento en el que Jesús no quería tomar ese pecado con el que tú juegas. Pero el Padre le dijo, si tú tomas de esa copa, en vez de castigarlos a ellos y a nosotros, podré castigarte a ti y perdonarles. Recuerda eso. Yo sé que todos estamos muy ocupados con nuestras vidas. Pero créeme que a Dios no le importa nada lo que hagas en tu vida. Te lo da por el hecho de ser hijo. La palabra dice que llueve sobre buenos y malos. Igual que te bendice a ti, bendice a los que están afuera y no le conocen. No tiene distinción. A veces pensamos que por estar en la casa cada cosa que nos ocurre es porque Dios nos bendice. Dios bendice a todo el mundo. ¿Vale? Cuando cae agua en el campo, bendice al sembrador de trigo y dice, Dios me bendijo, me trajo la lluvia y puedo vender. Pero al lado hay otro sembrador de cocaína y le está dando también su fruto. Pero Dios no aprueba el corazón de uno y sí aprueba el corazón de otro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No pensemos que lo bonita que es nuestra vida sin saber el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Recuerda todo aquello que tú estás disfrutando. Es porque alguien decidió morir para que tú disfrutes de eso. Y para que tú tengas la oportunidad de pedir perdón, arrodillarte en esa cruz y ser perdonado. Si no fuera por ese acto, no tendríamos salvación. Ese acto no se lo esperaba a nadie, ni siquiera al enemigo. Porque fue un acto de amor tan grande que yo creo que muchos de nosotros nos costaría entender. Con esto se va acabando. Y yo quiero hoy que tú abras ese corazoncito y filtres a ver qué estás haciendo con tu vida. Si la estás disfrutando como tu voluntad quiere,
o si estás haciendo la voluntad del Padre. Yo quiero despedirme y orar y quiero decirte que si estás atravesando tu Getsemaní, te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes que nada te sale bien, quiero animarte a que no desesperes, estás en el lugar correcto. Ahí es donde donde Dios te quiere llevar. Para prosperarte, para sacar de ti ese jugo que tiene todo el valor de tu vida. Para sacar de ti lo mejor. Pero es necesario que estés ahí, necesario que renuncies a todo, a toda tu vida, a todo aquello que te ha hecho llegar aquí, para que tú entiendas cuál es la voluntad del Padre. Quiero que os pongáis en pie. Si alguno está atravesando un Getsemaní y quiere orar o que oremos por él, siéntete como en casa. Hoy somos poquitos. Hoy es como una célula en casa casi, así que no tengas miedo. Sal aquí, oramos por ti. Pero créeme lo que te voy a decir. Tienes que caminar solo. No podemos interferir. Hay gente que no entiende esto. Ni muchos pastores lo entienden a veces. Pero se puede interferir en la voluntad de Dios. Porque es única e íntima. Padre, quiero darte las gracias por esa oportunidad que tú nos diste, entregando la copa a tu Hijo. Quiero pedirte, Padre, que guardes a cada uno, a cada persona que está atravesando este proceso. Es un proceso de reconstrucción, un proceso en el que los cimientos son tirados para volver a crearlos de nuevo, para volver a crearlos más fuerte, con un sentido y con una dirección. Te pido que tú, Padre, sabemos que no nos abandonas, pero te pido que tú guardes a cada una de esas personas que están ahí, sí, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que han superado ese proceso, Señor, y te pido también por aquellos que no lo han pasado, que tú les des fuerzas suficientes para poder atravesarlo, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada hermano, que tú bendigas cada vida, pero que tú nos muestres, Padre, cuál es nuestro sentido, cuál es nuestra dirección, aunque nos aparte de aquello a lo que queremos, familia, bienes, pero que sea ese camino el que tú muestres en nuestras vidas. Ayúdanos a obedecerte cada día para demostrarte nuestro amor por ti, para demostrarte que te amamos, para demostrarte que te queremos. Tú estás esperando esa obediencia por nuestra parte. Ayúdanos. Tú nos das las herramientas, Padre. Sabemos que el camino está lleno de piedras. Sabemos que está lleno de contradicciones. Pero sabemos que al otro lado tú estás ahí, Padre. Bendice a cada hermano aquí. Toca su corazón. Y que sea fortalecido en ese Getsemaní que tú estás obrando en él. Llévanos a casa con nuestras familias. Bendice a aquella gente que está
disfrutando de las vacaciones y de su tiempo de descanso, Padre. Y enséñanos a ser fuertes, a no temer. Como Jesús ese día que no temía la cruz, no temía al hombre, no temía los palos. Él no era un cobarde. Pero la copa lo hacía sudar. Ahí cuando estemos sudando, Padre, sé tú el que nos marque el camino. Y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a renunciar a nuestras emociones, a renunciar a nuestros actos, a renunciar a aquello que pensamos que es lo correcto, para que tú seas el reflejo de nuestra obediencia. Te amamos, papá. Guárdanos y llévanos en paz a nuestras casas. Amén.